Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y buenos días a los que nos siguen desde el otro lado del Atlántico. Soy Carolina Murúe, la secretaria de la Asociación Española de Personalismo. Y bueno, estamos llegando a final de curso. Hoy nos acompaña el catedrático Joan Luis Pérez, presidente del Instituto Emmanuel Munier, con una conferencia, bueno, una presentación bastante interesante, la fundamentación personalista de la convivencia y el civismo. Será el presidente de la asociación, el profesor Juan Manuel Burgos, quien lo presente. A continuación, el catedrático hará su exposición de unos 45 minutos y posteriormente podrán intervenir con preguntas, análisis mediante el chat, o si quieren intervenir de viva voz también lo pueden hacer. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra al profesor Burgos para que lo presente. Sí, muy bien, pues, buenas tardes, muy calurosas en España, tanto en Madrid como en Barcelona. Madrid calor seco y Barcelona calor húmedo, pero mucho calor. Entonces, bueno, agradecemos a todos los que estáis presentes, tanto de España como de otros lugares de allí de, de Hispanoamérica, el estar con nosotros una vez más para estas sesiones sobre personalismo. Hoy tenemos bueno, aquí nos dicen que hay mucho frío en Argentina. Aquí desde luego no, porque estamos hoy a 39 grados, o sea, máximas de 39 que estamos intentando sobrevivir. Bien, el doctor Joan Lluís Pérez es doctor en Derecho, catedrático de Derecho Constitucional y del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesor visitante del Instituto Universitario Europeo de Florencia y de otras universidades como la del Norte, Colombia, y de Tbilisi en Georgia. Se ha interesado por la teoría de la Constitución y del Estado, lo que le ha llevado a adentrarse en campos como la historia, la ciencia política y la filosofía. Una de sus grandes preocupaciones es el civismo, el tema del civismo en la sociedad, que es un poco el tema del que nos va a hablar hoy. Pero bueno, y además es presidente del Instituto Emmanuel Munier de Cataluña, además de muchas otras actividades, ¿no? Bien, desde que esta presentación forma parte del proyecto de colaboración que hemos iniciado entre las diferentes asociaciones de personalismo en España, con el congreso que tuvo lugar en febrero, y soy, pues para nosotros, bueno, es una alegría, o sea, una alegría poder organizar conjuntamente este acto. Bien, y luego ya en concreto, pues sin más dilación, el tema que va a presentar es la fundamentación personalista de la convivencia y el civismo, justo en ese sentido, por todo este interés que él tiene en este problema de cómo interactuar personalistamente, de manera personalista en la sociedad e involucrarnos en los problemas que encontramos en nuestro contexto. Muy bien, pues les dejo con el profesor Joan Lluís Pérez y, bueno, como ya ha comentado Carolina Murube, en torno a 45 minutos y luego hay todo el paso habrá todo el tiempo que sea necesario para el debate, para las preguntas, para diálogo, etcétera. Muy bien, Joan, pues cuando quieras. Pues, Eh, pues lo muchas que no gracias. sé es si has movido la presentación. ¿Se ve la presentación? Yo creo que ahora no. ¿No, no se ve? No, porque aquí ahí pone algo de inicia sesión. ¿Quieren ver? eh, Se veía, pero No, ahora en mi ordenador dice que estoy compartiendo la pantalla. sí, pero compartes otras cosas. Claro, es que a lo Ah, mejor le ha dado a toda la pantalla en vez de ah, a la específica. No, pero este es el... uy, 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 qué mal, qué mal. Un A momento, ver, un momento. ¿puede dejar de compartir pantalla un momento? Sí, Y vuelva a hacerlo y clique en su presentación. voy a ver. Un segundito, yo pensaba que lo tenía muy bien esto. Ah, Ahora, Ahora ya está, sí, no hay que sí. hacer nada más. Sí, Bueno, simplemente empezar a hablar y para ir pasando la presentación. vale. Bueno, pues muchas gracias.
por haberme invitado para desarrollar esta conferencia, esta pequeña ponencia. Muchas gracias pues, a todos los compañeros de la Asociación Española de Personalismo y, bueno, en general a todos los interesados en esta perspectiva, ¿no?, de pensamiento. Y sobre todo también muchas gracias a todas las personas que con este calor aquí, y aunque también me creo que haga frío en otras partes del mundo, desde una, digamos, reflexión profundamente personalista mía, en mi caso, pues es difícil, bueno, compartir el frío, porque aquí hace mucho calor, ¿no? Y por lo tanto mi vivencia, digamos, más íntima y personal es el calor. Pero bueno, son condiciones de la vida y miraremos de superarlas, ¿no?, en la medida en que nos puedan ser, pues bueno, condicionamientos. Bien, yendo por tanto ya al tema de nuestra conferencia de hoy, voy a hablar de la fundamentación personalista de la convivencia y el civismo. Y para hablar de este tema, voy a estructurar lo que quiero decir en tres partes, ¿no? Una primera que sería qué problemática plantea la convivencia y el civismo. En segundo lugar, qué puede aportar de bueno el personalismo, sobre todo el personalismo desde una perspectiva comunitaria y dialógica, ¿no? Y una tercera fase como de reflexiones conclusivas que creo que pueden ser ideas pues, para tener en cuenta y mejorar la convivencia y el civismo, porque creo que si algo podemos estar de acuerdo todos es que la convivencia siempre es mejorable, siempre se puede profundizar, y el civismo, entendido como ahora desarrollaré, como una serie de reglas de comportamiento basadas en la ética y en el respeto hacia los demás y en también el viaje hacia el interior de cada uno de nosotros, pues siempre puede ser mejorable, en la medida en que el personalismo parte de la idea de que la persona es algo en construcción y por lo tanto también la comunidad pues es algo en construcción y puede mejorarse siempre, ¿no? Por lo tanto, el sentido de lo que quiero decir es, bueno, hay cosas que están mal o que pueden ser problemáticas, pero que pueden siempre mejorar. Yo por eso, en este planteamiento, me gustaría partir del concepto de crisis, ¿no?, como concepto quizá previo, ¿no? Dos conceptos previos que me gustaría hablar, la crisis y el espacio público, ¿no? La crisis, quizá en las épocas de crisis, ¿no?, se habla mucho de que la crisis es una oportunidad. La crisis pues, es algo que forma parte de la, entre comillas, normalidad de la vida. Somos crisis, ¿no?, en el sentido de que nacemos en un proceso de crisis, ¿no?, hacia la vida, y la muerte pues, es un planteamiento de también superación, ¿no?, hacia otra vida, ¿no? En todo caso, hemos de tener en cuenta, pienso, un elemento muy importante, que es la vulnerabilidad humana. La vulnerabilidad humana creo que es aquel concepto que nos iguala a todos, es profundamente democrático, podríamos decir, ¿no?, porque todos, si somos algo, somos vulnerables, ¿no? Somos frágiles, ¿no? Somos personas que tenemos, digamos, elementos para sentirnos dolidos siempre, ¿no? Y bien, por otro lado, hoy en día vivimos en el marco de una crisis estructural, yo diría, que es una crisis moral, que es lo que he puesto aquí, ¿no? Una crisis moral. Yo creo que vivimos en una crisis en el sentido de la manera de vivir, ¿no?, las formas de vida, ¿no?
Las formas de vida, pues hay de muchos tipos, van cambiando y vivimos una época de cambios acelerados y esto nos provoca una crisis moral, en el sentido más etimológico de la expresión, ¿no? De que la forma de vida se ve afectada, ¿no? Los que ya tenemos una edad hemos cambiado la manera de vivir de forma muy radical y muy rápida, ¿no? Y con muchos problemas para adaptarnos a las circunstancias actuales. El gran cambio quizá es el paso de la sociedad analógica a la sociedad digital, ¿no? Pero en todo caso, nuestra sociedad, la sociedad que tenemos, pues tiene unos problemas y creo que unos problemas derivados de esta crisis que son situaciones malas y hay que mirar de superarlas, ¿no? Por ejemplo, la cultura de la desvinculación, ¿no? Hoy en día domina el individualismo, domina esta idea de que cada uno pues, ha de ser libre sin ataduras y hacer lo que quiera, digamos, y por lo tanto pues, se desvincula de referencias comunitarias, de referencias culturales, o todas estas referencias van cambiando y, bueno, todo esto puede generar malestar, confusión, eh, incomprensión, en fin, muchos problemas, ¿no? También el materialismo. Creo que vivimos una época de materialismo, vivimos una época de crisis de la idea de persona en su concepción global y, por lo tanto, esta cultura de la inmanencia, esta cultura de, eh, bueno, lo material es lo único que tenemos en cuenta, pues también es un elemento a superar, ¿no? Para ir hacia otras dimensiones de la persona, que no sean estrictamente materialistas. O también creo que tenemos otro problema, que es la masificación, ¿no? Tenemos una tendencia a una forma de vida masificada que despersonaliza al ser humano, que impide la mirada atenta a los problemas de los demás y, bueno, que lo que nos provoca es una sensación muchas veces de, de aquella idea del hombre masa, ¿no? Que ya hablaba Ortega hace un siglo, ¿no? Y bueno, hoy en día también se ha hablado sobre todo del gran tema de la vida líquida, ¿no? La vida líquida, la vida líquida, sobre todo la expresión esta de Bauman, pues es una manera de decir que las referencias colectivas están en crisis, ¿no? Me acuerdo de un libro de Bauman, El amor líquido, donde viene a decir que el matrimonio ha pasado de ser un sacramento, es decir, una cosa muy dogmática, a ser un contrato basura, ¿no? Aquí te pillo, aquí te mato y, bueno, pues ya veremos qué hacemos de aquí unos días, ¿no? Bueno, es un ejemplo de esta vida actual líquida, ¿no? Bien, pero todo esto son elementos de crisis, ¿no? Que las crisis, como digo, pues son elementos para tener en cuenta y mejorar, ¿no? Este sería un poco mejorar, sobre todo si creemos en que el ser humano necesita vincularse a elementos comunitarios, a elementos trascendentes, a elementos espirituales que le dan mucha más profundidad. Bien, en segundo lugar, el concepto de espacio público, ¿no? En la vida podemos decir que hay una tensión muchas veces entre el espacio privado y el espacio público, ¿no? Esto, cuando yo hablo de espacio público aquí, no hago referencia solo al espacio público en sentido físico, sino también en sentido amplio, ¿no? Comunicacional, como Habermas, ¿no? Desarrolló en su momento. Espacio público entendido incluso como el uso público del espacio privado, ¿no? Como puede ocurrir, ¿no? Lo público, como después quiero comentar, también está en crisis hoy en día, ¿no? Porque no hay un orden de valores en el que lo público, en la medida en que no es estrictamente individual, sea de alguna manera superior o respetado por más de uno, ¿no? Bien, esto nos lleva a problemas de gestión de lo público y de lo que es el espacio público, ¿no? Adentrándonos un poco ya en temas de convivencia y civismo, ¿no? Es decir, que la ciudad, para decirlo de alguna manera, como decían los clásicos, no es fuente de humanismo, sino que muchas veces es fuente de tensiones
entre la privatización incluso de los espacios públicos, el uso por intereses particulares de los espacios públicos, bueno, todo en el marco de una dificultad de integración de las personas en una idea colectiva, una idea supraindividual, que sería la cibes, ¿no? En el sentido clásico, ¿no? Y por eso el personalismo, sobre todo el personalismo comunitario, nos aporta la reflexión de que la persona y la comunidad son dos caras de una misma moneda, que la persona se desarrolla mucho más respetando la comunidad y la comunidad que le condiciona como tal persona, y por lo tanto la persona incívica sería una persona que no está encajada en la comunidad, ¿no? No está encajada en la comunidad. Bien, también es importante hacer referencia a los valores cívicos, ¿no? Eh, ¿Cuáles pueden ser los valores cívicos, ¿no? Los valores para la vida pública, que quizás son valores diferentes de la vida privada, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, en las encuestas europeas de valores, ¿no? El respeto, la tolerancia, bueno, son elementos que son valores humanos que son profundamente cívicos, ¿no? Porque nos ayudan a construir la cibes. Frente a ello, pues, como después me gustaría reiterar, el discurso del odio, la incomprensión del prójimo, la mirada superficial sobre los demás, todo esto no nos lleva a los valores cívicos de la construcción de convivencia, ¿no? También me gustaría destacar que el gran tema de la convivencia, que de hecho yo creo que es el gran tema de la humanidad, tal como se demuestra en la historia y hoy en día, es saber vivir en paz. Y para vivir en paz necesitamos primero construir la persona, los elementos, ¿no? De ese viaje interior hacia cada uno de nosotros, podernos construir con valores espirituales para trascender y dialogar con los demás y así poder construir comunidad, ¿no? Bien, siguiendo un poco en esta lógica, pues tenemos también el problema de discutir qué es lo público, ¿no? O sea, y el interés general también, el bien común, ¿no? Incluso los que somos juristas, pues creemos, ¿no? Que el derecho puede servir para regular la convivencia, ¿no? El civismo no deja de ser pues, este conjunto de reglas que pueden llegar a ser exigibles, porque por eso son reglas jurídicas, aparte de reglas morales, para garantizar un poco la convivencia, puesto que la convivencia pues es difícil. Es difícil como punto de partida, hay que tener una capacidad, una formación, una sensibilidad que no siempre todo el mundo tiene y esto es problemático. Con lo cual nos adentramos en otro concepto que me gustaría también poner de manifiesto, que es el tema de la integración comunitaria, ¿no? Hemos de partir de la importancia, ¿no? De construir la persona, construir la comunidad a partir de las personas, y esto nos tiene que provocar una integración comunitaria de la persona en una comunidad e incluso en un país, incluso en un país. Construir un país, aquí los que venimos de Cataluña, pues sabemos esto, bueno, lo que se ha intentado, ¿no? Construir un país, cómo se construye este país, con qué valores, de qué manera, es complicado, ¿no? Y qué tensiones genera a nivel político, que ahora no entraremos porque no es el caso, ¿no? Y por otro lado, claro, esto nos lleva también a los atributos de la persona, ¿no? ¿Cómo ha de ser una persona que pueda ser capaz de integrarse en una comunidad con capacidad para convivir, ¿no? Bien, esto nos lleva al tema que muchas veces se ha llamado el mínimo común denominador, ¿no? ¿Cómo hacerlo para que las personas puedan convivir? Un acuerdo de mínimos, por lo menos llegar a un acuerdo, ¿no? Sobre lo que no se puede hacer. Esto es muy importante para construir la convivencia, por ejemplo, a nivel político en algunos estados, pero también esto nos lleva a el debate sobre si hay una ética mundial
y sobre qué valores construimos esta ética mundial para la convivencia. En el momento actual me parece muy relevante, ¿no? Esto nos lleva a dos tipos de concepciones que creo que son complementarias, pero que son diferentes, sobre el tema del civismo, ¿no? Entendido como reglas de establecimiento de criterios para la convivencia. El civismo por convicción, que es aquel que se basa, ¿no?, en esos valores morales que tiene la persona y que por lo tanto tiene una convicción, esta convicción lo que hace es desarrollar pues, una manera de entender la vida que es posible compartirla con los demás. Y si no, está la otra vía, que sería el civismo por convención, que entonces es el papel del derecho, ¿no? Entonces hay que hacer normas jurídicas para que aquellas personas que no saben convivir, por decirlo así, pues puedan convivir por convención. No hace falta que estén de acuerdo, pero hay que cumplir la ley, ¿no? Utilizando el imperativo categórico kantiano, ¿no?, podríamos decir el civismo por convicción sería la expresión de ese imperativo categórico personal. Pero, por convención, también sería la expresión de otro imperativo categórico, que sería la creación del derecho, ¿no? El Estado, por ejemplo, cuando Kant habla del Estado, pues no deja de aplicar también al Estado el imperativo categórico, y por eso hay que cumplir las leyes, ¿no? Hay que cumplir las leyes, aunque no estemos de acuerdo si se ha producido, digamos, una aprobación de una ley, ¿no? Otra cosa será trabajar para cambiarla si no te gusta, etc., ¿no? Bien, esto nos lleva a un tema también muy, muy delicado, amplio y complejo, que es el tema de qué entendemos por Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué entendemos por Estado de Derecho? Y no entraré porque nos desviaríamos, ¿no?, del tema. Bien, por lo tanto, creo que tenemos hoy en día el reto de construir un espacio público. Cuando digo espacio público, insisto, no es en sentido solo físico, sino es mental, es comunicacional, es de construcción de alguna manera de la convivencia, ¿no?, a través de esta idea del espacio público, ¿no? Por lo tanto, a partir de la ética y los valores humanos se puede construir un espacio público, y después el derecho es muy importante en este proceso, porque lo ha de proteger este espacio público. Claro que aquí está, insisto, el tema de cómo se hace el derecho, ¿no?, que es el otro gran tema. Hoy en día tenemos además, para mí, un tema muy grave que dificulta un poco la construcción de ese espacio público, que es el papel constructivo y destructivo de las redes sociales y del mundo digital, ¿no? Es decir, en España mismo, sin ir más lejos, se nos ha implantado, sin preguntar nada a los ciudadanos, una especie de tiranía tecnológica que consiste en que todo hay que hacerlo, porque lo dice la ley, por aplicativos, ¿no? Incluso al indigente, para que pida el ingreso mínimo vital, lo tiene que hacer por un aplicativo, ¿no? Y esto puede llegar a ser, pues, bueno, una cosa absurda, ¿no? Por lo cual, este mundo el mundo digital ha comportado un cambio muy grande de las formas de vida, pero también comporta unas grandes dificultades para la convivencia, sobre todo para aquellas personas mayores, excluidos de la sociedad, que no pueden, ¿no?, usar este mundo digital, puesto que están excluidos precisamente, ¿no? Entonces, en lugar de la integración comunitaria, se produce la exclusión de la comunidad, ¿no? Tenemos casos, ¿no?, muy conocidos, por ejemplo, las personas mayores y los bancos, y ya digo, y las personas sobre todo que tienen problemas porque no tienen mecanismos tecnológicos, pues que han de pedir subsidios incluso por la vía tecnológica, lo cual no deja de ser absurdo, ¿no? Bien, llegamos entonces a un poco el mundo que tenemos, ¿no? Digamos, es un mundo líquido, un mundo que no tiene unas referencias claras, donde hay muchas maneras de vivir, y además esto se justifica, ¿no?, muchas veces en el relativismo ético, que a mi juicio es uno de los graves problemas de la vida actual, ¿no? Todo se convierte en opinable, muchas veces no hace falta saber de las cosas y se opina, y entonces, claro,
pues es imposible convivir, ¿no? El relativismo ético, esto ya lo dijo, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, es el gran problema de nuestra sociedad, ¿no? Y a este relativismo ético, si le sumamos la incertidumbre permanente como forma de vida, ¿no?, que sobre todo de cara a las nuevas generaciones parece que se está consolidando, pues nos lleva a un aumento del mundo líquido y a una gran dificultad para construir espacios públicos comunes, ¿no?, que es un poco lo que me interesa destacar, ¿no? Bien, insistiendo un poco en lo mismo, para avanzar, yo destacaría que el civismo, como ya sea por convicción o por convención, necesita una serie de elementos que son estos que he puesto aquí, ¿no? Necesita ciudadanos educados, una educación cívica, es decir, si los ciudadanos son mal educados, pero ha de quedar claro, ¿no?, que hay conductas mal educadas, porque si el relativismo ético nos lleva a que todo da lo mismo, nos desarma, ¿no?, en el discurso que estoy intentando llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, ciudadanos educados, ciudadanos responsables socialmente, ¿no?, personas también que sepan que aparte de tener derechos tienen deberes, ¿no?, el gran tema de los deberes, ¿no?, en relación a los demás. El gran tema también de los procesos de participación, o sea, que uno no sea solo destinatario de decisiones de los demás, sino que también pueda debatir, participar, ¿no? Bueno, ahí está el gran tema de la transparencia en la gestión pública, el tema, pues, de la participación en la elaboración de las normas, ¿no? Por ejemplo, en normas locales de civismo, claro, copiar ordenanzas de un municipio a otro es una estupidez, ¿no? Lo que hay que hacer es saber la sociedad que hay y mirar, pues, de que se impliquen las personas, ¿no? Bien, respeto a los demás, la exigibilidad por la ley, y creo que luego hay otro tema que también a mí me preocupa un poco, que es el tema del incivismo, como conductas, pues, que no solo es la suciedad en la calle, es algo mucho más profundo, ¿no? La corrupción es un acto de incivismo también. Pero el incivismo, en sentido amplio, no solo es de los ciudadanos, sino también de los poderes públicos. Es decir, los poderes públicos, por ejemplo, que te dicen, no hay que tirar papeles al suelo, pero no ponen ni una papelera, pues también creo que es una decisión incívica de los poderes públicos, ¿no? Hay que también vigilar un poco el papel de la administración y de los poderes públicos en general, ¿no? Y un ejemplo de esto lo tenemos en el concepto de mala administración. Hoy en día, por ejemplo, todos los defensores cívicos o defensores del pueblo, por ejemplo, en España, insiste, ¿no?, en la idea de la mala administración. O sea, la mala administración no significa que los poderes públicos actúen ilegalmente. Significa que actúan de forma deshumanizada respecto a las personas. Claro, si ya venimos como personas, ¿no?, con esta falta de interés respecto a los problemas de los demás, en la administración después, cuando se toman decisiones, pues se repite, pienso yo, esta manera de actuar, bueno, sin tener en cuenta que los ciudadanos tenemos derechos también, ¿no? Tenemos derechos y no solo somos destinatarios de las decisiones de los poderes públicos. Bien, creo que para mejorar, por lo tanto, en estos temas de la convivencia y del civismo, necesitamos una serie de elementos que he puesto aquí, que serían los siguientes, ¿no? Primero, pues la autoestima de las personas. O sea, nos hemos de trabajar como personas. Esto es muy importante y creo que se debería desarrollar esta perspectiva desde pequeños, ¿no? Hay que trabajarse. O sea, uno no viene al mundo, es lanzado, ¿no?, al mundo, pero es lanzado desnudo y sin atributos, digamos. Entonces, hay que trabajarse. Por lo tanto, la persona es algo que siempre está en construcción y que, bueno, para poderse construir necesita un mínimo de autoestima, ¿no? Y esto significa también que los demás no nos degraden más de la cuenta, porque entonces, pues, tampoco se fomenta la autoestima de las personas, ¿no? Esto nos lleva a la calidad humana, es decir, hemos de tener en cuenta este concepto, ¿no? O sea, no todas las personas, aunque sean personas,
pues tienen la misma calidad humana. Hay personas que son malas personas o personas con unos intereses determinados, incompatibles con los míos. Bueno, la calidad humana es muy importante, ¿no? También reflexionar sobre que hay unos valores, ¿no? El respeto, la tolerancia, por ejemplo, que son positivos para la convivencia y otros que no lo son. O sea, por ejemplo, el odio, lógicamente, pues va mal para la convivencia, ¿no? Y esto creo que hemos de tener las ideas claras, ¿no? Entonces, hoy en día que está como de moda, ¿no? El discurso del odio, ¿no? De quien manda, pues, es decir, quien manda, me parece una actitud muy incívica en este sentido, ¿no? Bueno, está el tema del amor cívico, que ya los clásicos, ya Aristóteles hablaba, ¿no? De que para que el hombre fuese un animal político debería convivir con los demás aplicando el amor cívico, ¿no? El amor cívico, el amor en el sentido de estas actitudes positivas para convivir con los demás, ¿no? Haciendo esfuerzos y por lo tanto yo diría, ¿no? Que el amor en general, la estimación hacia los demás es una actitud democrática y el amor cívico es quizá la máxima, ¿no? Actitud democrática, ¿no? Y para todo lo que estoy hablando creo que son elementos de una concepción democrática de la sociedad y de la vida y por lo tanto hay que hablar con amor, hay que hablar con amor, ¿no? El amor no es una cosa ni cursi ni privada, el amor ha de ser cívico también, ¿no? Bien, la paz y la cohesión social, me parece importantísimo también, bueno, desarrollar la paz, ¿no? Como luego tengo apuntado, la paz es la felicidad de los adultos. El ser humano quizá lo que cuando se construye, a mi juicio, desea finalmente no es la felicidad, sino la paz. La paz que de entrada ha de ser una paz interior. Y cuando esto es posible, cuando uno vive en esa paz interior, entonces al mismo tiempo puede trabajar para la comunidad y por lo tanto está preocupado por algo fundamental, que es la cohesión social. Es decir, no excluir a las personas, sino mirar de integrarlas en la comunidad. Bien, por lo tanto, los vínculos comunitarios, ¿no? La familia, el barrio, las entidades, el país, lo que queramos, cada uno sabrá qué es aquello que le ayuda, hacen la persona, ¿no? La persona se construye con una serie de vínculos, ¿no? Y si no, pues tenemos esta expresión del hombre sin atributos, ¿no? El hombre sin atributos no es persona. Bien, esto nos lleva a unos planteamientos, comentarios diversos, porque el tema es muy amplio, ¿no? Es decir, el civismo, este civismo, ¿no? Por convicción o por convención, es un tema solo municipal. Si hoy en día entendemos que lo que nos dicen, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Hay mucho incivismo, y cuando hay mucho incivismo, ¿qué es? Que se recicla poco en el municipio, que se hacen muchas pintadas en las paredes. ¿Es solo esto, el civismo o el incivismo? ¿Es solo un tema local? ¿Es un tema de conductas, de mala educación y de conductas, pues podríamos decir, desviadas que habría que reconducir? ¿O es algo mucho más importante? Y si es algo mucho más importante, está el tema de por qué jurídicamente el civismo se regula por ordenanza municipal, ¿no? Y así ya estamos tranquilos, ¿no? Es una norma local y no hay ninguna ley, ¿no? Por decirlo así, que se atreva a hablar de civismo, ¿no? Civismo muchas veces pues, se entiende en un sentido que no es solo municipal como bueno, una imposición de valores, ¿no? Una especie de adoctrinamiento. Se entiende mal, yo creo, ¿no? Puesto que bueno, hay que mirar primero de tener un país y después ya haremos leyes, ¿no? Porque claro, hacemos leyes, no tenemos país, es un desastre, ¿no? Bueno, por lo tanto, el civismo y el incivismo, a mi juicio, es algo que no es solo, ¿no?
la reordenación de las porquerías en el ámbito municipal, sino que es mucho más profundo, ¿no? Afecta temas como los conflictos generacionales, los conflictos sociales, los valores sobre los que se construye la convivencia, muchos temas, ¿no? Como decía antes, también la corrupción es un acto incívico, obviamente, porque no deja de ser una desviación, ¿no?, de la actuación pública respecto de los valores privados, ¿no? Y por tanto lo privado se convierte en más relevante que lo público y esto no puede ser. Y entonces nos lleva, esto es una reflexión más desde la perspectiva constitucionalista, a cómo construimos un país con valores, ¿no? Con valores, ¿no? ¿Y cuáles son estos valores, ¿no?, que podamos llegar a exigir, ¿no? ¿Es la Constitución el sitio donde se tiene que hacer un proyecto de valores o un proyecto de país? Bueno, esto es discutible también, ¿no? Algunos han querido entender, por ejemplo, aquella asignatura, ¿no?, de educación para la ciudadanía como una especie de adoctrinamiento en valores constitucionales. A mi juicio, esto no es lo que a mí me preocupa. Me preocupa una cosa mucho más profunda, ¿no? Primero, la Constitución es una norma jurídica que se ha de fundamentar en un sentimiento constitucional, ¿no?, como el derecho en general. Si no hay un sentimiento profundo, la Constitución, pues, bueno, es como todo, como el derecho en general, es una formalidad, y entonces vivimos una especie de cinismo, ¿no? Hacemos ver que lo que dice la Constitución lo vamos a cumplir, ¿no? Pero en España mismo lo que dice la Constitución tampoco se cumple, con lo cual la Constitución, no, a mi juicio, no es un proyecto de valores ni de país, puesto que la Constitución lo que debe hacer primero es aplicarse, ¿no? Y para aplicarse, bueno, hay que hacer un esfuerzo, lógicamente, en sentido comunitario y no así a la brava, ¿no?, de un día para otro decir, vamos a exigir que se cumpla la Constitución, ¿no?, cuando realmente llevamos 40 años, digamos, a mi juicio, de que en muchos aspectos pues, la Constitución no se cumple. Pero bueno, ese tampoco es el tema profundo. Bueno, yendo al segundo punto de esta charla, me gustaría decir, bueno, tenemos todos estos problemas, ¿no?, entre otros, que son los que a mí personalmente me preocupan, y bueno, tenemos por otro lado la filosofía personalista, y vamos a mirar si esta filosofía personalista, sobre todo del personalismo comunitario y dialogal, en esas dos lógicas de la generación de comunidad, ¿no?, y también del diálogo entre las personas, pues puede aportar algo, ¿no? Puede mejorar un poco aquello que consideremos que no está bien, ¿no? Entonces, aquí mi preocupación está en generar elementos comunitarios, esto de la nostridad, ¿no? Se ha dicho la nostridad, es un concepto inventado, pero igual que está el yo y el tú, está el nosotros. Entonces, generar el nosotros me parece una cosa muy interesante para construir pues, elementos de convivencia, ¿no? Bueno, esto va desde la vida matrimonial, el sentimiento patriótico, a muchos elementos, ¿no?, de construcción de vida comunitaria. Bien, este hecho de construir la nostridad es un elemento dentro de la filosofía personalista, a mi juicio, que tendría dos características, ¿no? Uno, que es la espiritualidad, es decir, la espiritualidad significa que nosotros tenemos este trabajo previo de construirnos como personas, ¿no? Y que, por lo tanto, hemos de trabajar nuestro espíritu profundo, ¿no? Y una vez esto más o menos lo hemos trabajado, dialogando, saliendo de nosotros mismos, realizamos una actividad trascendente, ¿no? Trascendente porque no es inmanente, porque se trasciende uno mismo para ir hacia los demás. Y entonces vamos a poder construir así algo en común, ¿no? Esta sería un poco la lógica. ¿Qué es la lógica? Todo esto que estoy diciendo también
pues es la lógica de la política, en cierta medida, ¿no? Es la lógica de la política, ¿no? La polis, construir elementos de convivencia, ¿no? Entonces, creo que algunos autores bastante leídos hoy en día están preocupados por este tema, ¿no? La vida en común, la vida pública. Por ejemplo, Victoria Camps, Salvador Giner, Adela Cortina, Víctor Lapuente, Francesc Torralba, ¿no? Pensadores hoy en día pues, bastante destacados que están preocupados por este tema de construir una ética, podríamos decir, civil, una ética pública centrada en la responsabilidad, ¿no? Y todo esto no deja de ser, creo yo, bueno, una cierta repetición de aquello que a mediados del siglo XX Mounier pues, se planteaba, ¿no? El paso del yo al nosotros, ¿no? Como elemento esencial de la convivencia. La persona es comunidad al mismo tiempo y la comunidad determina a la persona, ¿no? Por lo tanto, creo yo que la actualidad de Mounier es muy profunda, incluso en los pensadores preocupados por estos temas, y nosotros desde el Instituto Emmanuel Mounier de Cataluña y en general todos los personalistas, pues estamos interesados y preocupados por este tema. Siguiendo un poco la estela del pensamiento de Emmanuel Mounier, que ya en su momento nos dijo que la construcción de este personalismo comunitario era algo revolucionario. Era algo revolucionario. Es decir, que es una revolución la construcción de esta comunidad de personas a partir de elementos espirituales y trascendentes, ¿no? Bien, por otro Profesor, lado, perdone que le interrumpa, le quedan 15 minutos, vale, ¿de de acuerdo? acuerdo, gracias. Gracias. Intentaré ser puntual. Vale. Por otro lado, tenemos también en la misma lógica, ¿no? Este concepto de la amistad cívica, que, que bebe del principio de la fraternidad, ¿no? Que yo creo que es un principio que le hemos leído muy mal en Occidente, este principio de la fraternidad. No siempre se ha dicho, bueno, libertad, igualdad y la fraternidad no sabemos muy bien qué es, ¿no? Y bueno, luego nos hemos dado cuenta de que si la fraternidad puede ser entendida como solidaridad, puede ser entendida de muchas maneras, pero es fundamental para la vida en común, ¿no? Este concepto de amistad cívica, como he dicho antes, bebe de las fuentes aristotélicas, tomistas, y tiene un referente importante en Jacques Maritain, ¿no? Sobre todo esta idea de una nueva cristiandad, ¿no? Porque es la cristiandad que nos lleva a entender que hay unos derechos humanos que han de ser compartidos por toda la humanidad, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de Hannah Arendt, que también es muy interesante esta idea, ¿no? De pensar en el lugar de los demás, ponerse en el lugar de los demás, ¿no? Y este pensar en el lugar de los demás puede llevar, pues, como ella hace en algún caso, ¿no? A mirar de descubrir el horror, ¿no? El horror, la banalidad del mal, ¿no? Bueno, es un problema, ¿no? Para la convivencia. Y por otro lado, creo que también nos ha hecho una gran aportación el Papa Francisco sobre este tema de la fraternidad, ¿no? Y esta idea de la amistad cívica. En su encíclica Fratelli Tutti, creo que también nos está dando allá unas pautas muy interesantes en una lógica profundamente del personalismo comunitario. Bien, otros autores que no son estrictamente personalistas nos han advertido de que todos estos temas de la convivencia y el civismo son muy complicados. Primero porque, por ejemplo, este autor, que es un politólogo polaco que estudió, después fue a trabajar a París, al Instituto de Estudios Políticos de París, Viorka, a mí me resulta interesante, porque dice, bueno, lo político hoy en día hay que reformularlo, ya no es lo de siempre, ¿no? Y entonces, claro, este espíritu nuevo, revolucionario, un nuevo lenguaje, pues es un tema importante, ¿no? Y por lo tanto, la reformulación de lo político en el complejo mundo de hoy, que es global,
que viven policrisis, como se ha dicho también, ¿no? Y con este relativismo ético o moral, bueno, esto nos tiene que dar argumentos para reformular lo político de nuevo, de alguna manera, ¿no? Y lo político que a mí me interesa es lo comunitario, ¿no? Porque no se puede establecer un poder si no hay comunidad previamente, ¿no? Porque las cosas obviamente no funcionan, ¿no? Bien, también Daniel Innerarity me parece otro pensador actual muy interesante, ¿no? Sobre el tema de la democracia compleja, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a buscar soluciones sencillas a problemas complejos y entonces, claro, no sabemos encontrar ninguna solución y no sabemos convivir. Claro, no sabemos convivir porque la convivencia es muy compleja y no le podemos, digamos, obligar a la gente a convivir sin, bueno, reflexiones previas, sin observar un poco toda esta complejidad que tenemos. Y por otro lado, también el personalismo dialógico, y volviendo un poco al personalismo, creo que tiene algunos autores muy interesantes que nos pueden ayudar, ¿no?, a esta fundamentación de la convivencia y el civismo. Martin Buber me parece un pensador maravilloso, digamos, que se da cuenta, ¿no?, de que, bueno, construir el Estado de Israel, ¿no?, pues es difícil, ¿no?, que el sionismo no es una cosa uniforme y que lo más importante es vivir en relación y en encuentro con los demás, ¿no? Y creo que es de profunda actualidad el pensamiento de Martin Buber hoy en día en el conflicto de Israel. Otro autor, ¿no?, por ejemplo, Levinas también, que no lo he puesto aquí, o Nedoncel, ¿no?, otros autores también nos dicen que lo que hemos de intentar es vivir en comunión con los demás. Existimos en la medida en que nos damos cuenta de que hay alguien más, ¿no?, y que por lo tanto no estamos en una isla, ¿no?, y tenemos formas de vida y hemos de mirar, de actuar por medio de dos conceptos que me parecen maravillosos, que es el amor y la reciprocidad. Bueno, siguiendo y ya intentando concluir, otro concepto inventado, ¿no?, la tuidad, ¿no? El hecho de que el ser humano está hecho para el otro y está hecho para la simpatía. O sea, no para estar siempre de mal humor, antipático, sino para la simpatía. La simpatía en el sentido más del nervio simpático, ¿no? O sea, es que, ¿no? O sea, que dice, usted le duele el nervio simpático. O sea, no es que estés de mal humor, en tema de fisiológico, ¿no? El ser humano tiene la posibilidad de vivir en simpatía o de vivir desconectado y, por lo tanto, ser antipático, ¿no?, a los demás, ¿no? Y, claro, esto obliga, pues, a, insisto, trabajarnos interiormente, ¿no?, a un compromiso ético. Y luego también creo yo que es muy importante entender, dentro de esta reformulación de la convivencia, hemos de saber convivir con los animales. En lugar de matarlos como distracción o tal, no de cambiar la cultura, y hemos de saber convivir mejor, ¿no?, y respetar más a los animales. Este tema del bienestar animal me parece importante, es un elemento cívico, y también el tema de respetar al medio ambiente, ¿no? Esto ya también el Papa Francisco en la Laudatio Si, en esa encíclica, pues ya nos dice, ¿no?, el ser humano, ¿no?, se desarrolla como persona a medida que sabe convivir con la creación, ¿no?, y con el mundo que nos rodea. Bien, y todo esto significa, y aquí me he dejado llevar un poco por algunas ideas del Papa Francisco que me impactaron en su momento, hay que saber actuar desde el corazón. Yo creo que la convivencia real es aquella que nos permite a nosotros decir, bueno, yo desde mi corazón, lo cual significa cabeza, corazón y manos a la obra, es decir, solo nos podemos poner manos a la obra si nuestras ideas pasan por el corazón. Es el gran tema, ¿no? Y creo que este es un elemento de profunda reflexión personalista, ¿no? Es decir, las ideas han de pasar por el corazón para intentar transformar el mundo hacia el bien. Por lo tanto, hemos de ir hacia las convicciones y los sentimientos reales. Bueno, este tema voy acabando, este tema de la convivencia y el civismo sobre una fundamentación personalista, bueno, creo que
también tiene otro elemento que me parece muy importante, es encontrar el sentido de la vida en el marco del sufrimiento, en el marco de la crucifixión. Hay dos trabajos que me parecen, por decirlo así, geniales en este sentido, esta opción preferente, ¿no?, por los pobres, los desvalidos, por la vulnerabilidad, que como decíamos al principio es aquello que iguala a todos los seres humanos. Por ejemplo, la novela de Nikos Kazantzakis, ¿no?, El Cristo de nuevo crucificado, ¿no? Es una rebelión de los griegos, ¿no?, en este libro contra los turcos, y hay que saber hacer una revolución y sacrificarse, ¿no? O el tema de los crucificados de la tierra de Simone Weil, ¿no? Y el famoso discurso de qué hacemos ante la desgracia, ¿no?, humana, ¿eh? Uno puede tener bueno, situaciones, pero ante el hecho de ser un desgraciado, ¿cómo, no? ¿Cómo lo construimos? Nos construimos nosotros mismos desde la desgracia, y cómo lo hacemos para poder luego convivir, ¿no? La desgracia a veces es el problema de no saber, no encontrar sentido a la vida, ¿no? Por lo tanto, encontrar el sentido de la vida a partir del sufrimiento y la crucifixión es un elemento trascendental y es trascendente, ¿no? Y es un elemento de convivencia y, por lo tanto, un elemento profundamente cívico en esta fundamentación que estamos hablando. Y ahora sí que acabo un poco reflexiones finales, creo que tengo 3 minutos, pero voy acabando. De lo que he dicho, creo que podríamos llegar a algunas conclusiones que me gustaría transmitir, ¿no?, por lo menos de lo que he intentado exponer, ¿no? Primero, la utilidad, ¿no?, del pensamiento personalista y dialógico para luchar contra el incivismo. Que, insisto, el incivismo no solo es dejar la basura fuera del contenedor. El incivismo es también la corrupción, el incivismo es también el lucro excesivo, ¿no?, que empobrece a sectores importantes de la sociedad. Son muchas cosas, ¿no? Entonces, toda desviación hacia el mal, ¿no?, todo esto, el discurso del odio, el egoísmo, el sectarismo, el materialismo, la desvinculación, todo esto, creo que el pensamiento personalista tiene una gran utilidad para dar argumentos sólidos que a mí me convencen para mirar de luchar contra el incivismo, para mirar de construir civismo, ¿no?, y por lo tanto convivencia potencial. Y segunda cosa, creo que es importante, sobre todo los personalistas, que usemos un nuevo lenguaje. El lenguaje nos encorseta, y necesitamos un lenguaje nuevo, un lenguaje que no es el lenguaje al uso, ¿no?, el lenguaje positivo, integrador, acogedor, amable, ¿no? Y creo que este pensamiento personalista está en esta lógica. De esta manera creo que podemos superar uno de los problemas que, a mi juicio, tenemos en la vida actual, que es la confusión. Vivimos en la confusión, o sea, todo es muy complejo y entonces, como no sabemos darle respuestas a las cosas, vivimos en la confusión permanente, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, todos esos elementos que he ido comentando creo que nos pueden llevar a una cosa muy importante. Insisto en esto, es un pensamiento que me da vueltas últimamente, que vivir es buscar la paz. Y la paz es la felicidad de los adultos, ¿no? La paz es la felicidad de los adultos. Hoy en día no vivimos precisamente sobrados de paz, ¿no? Y quizá, por tanto, también podemos decir que vivimos en una sociedad en la que el hecho de ser adulto, pues igual, bueno, estamos gobernados por gobernados y no gobernados. Nuestras pautas de comportamiento quizá podrían ser más adultas, ¿no? Y quiero decir con esto más responsables, más trascendentes, etc. Y todo esto es así porque vivir es compartir, por lo tanto la convivencia es fundamental. Vivir es tener conciencia del bien y del mal. ¿Eh? Vivir es convivir, ¿no? Si no, no sé exactamente esta experiencia qué es. Y creo que finalmente, una cosa que me interesa mucho también destacar, ¿no?, que la idiotez, en el sentido más etimológico de la expresión, ¿no?, los idiotas
eran aquellos que no sabían pensar en la comunidad, ¿no? Y por lo tanto ya los excluían de los aspectos públicos, ¿no? En el mundo clásico, ¿no? Por lo tanto, la idiotez, en lugar de ser exaltada, ¿no? Porque como vivimos en esta confusión, la idiotez debe ser perseguida. La idiotez no puede ser que se instale en nuestra vida la idiotez, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo demasiado idiota para que puedan desarrollarse unas actitudes cívicas, ¿no? Unas actitudes humanas que propicien la convivencia. Y bueno, esto creo que es más o menos lo que quería explicar. He preparado este PowerPoint, no sé si me ha ido bien o mal o tal. Y bueno, ahora ya creo que cumpliendo con, ¿no?, lo que se me ha dicho de tiempo, pues estoy a su disposición para cualquier comentario o observaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesor Pérez. Ha cumplido usted escrupulosamente con el tiempo. Ha Sí, ¿no? terminado ahí Bueno, media exactamente. Muy bien, muchas gracias. nada. Bueno, pues ahora quien quiera puede levantar la mano, hacer algún comentario o pregunta en el chat. Por aquí tenemos a Lucas desde Argentina, que además es colaborador nuestro. Adelante, Lucas. Hola, doctor Moleda, muchas gracias Hola, por la Lucas. presentación. ¿Qué tal? Quería preguntarles si ustedes distinguen de lo que es el amor cívico propio de las normas jurídicas y el amor propio de la norma personalista, que es la norma moral. Sí, sí. Bueno, creo que lo he dicho un poco, la idea de que hay dos tipos de civismo, ¿no?, como reglas que regularían la convivencia. El civismo por convicción, que por lo tanto parte de las normas morales de cada uno, ¿no? Y también, bueno, el tema del imperativo categórico pues sería importante aquí. Y por otro lado, el civismo por convención, que sería el derecho, ¿no? Bueno, ponía un poco el ejemplo de Kant, ¿no? Kant habla de moral y derecho, ¿no? Y a los dos les aplica el imperativo categórico, o sea que, ¿no? Un poco sería un poco. Yo creo que es fundamental esto. Y esto, bueno, en la lógica del lenguaje personalista sería la responsabilidad, ¿no? Un poco, ¿por qué, no? También hay una expresión que me gusta mucho, ¿no?, de Josep María Esquirol, que es un filósofo catalán, ¿no? La mirada atenta. La mirada atenta hacia los demás. Bueno, ¿por qué la tenemos? Pues la tenemos, eh, bueno, o por convicción, ¿no? O otras veces, pues bueno, no será muy atenta a lo que sea, pero se le tiene que exigir a la gente que se comporte de alguna manera, ¿no? Que es el gran tema de la ley, ¿no? La ley, expresión de la voluntad general, y si no estás de acuerdo, pues bueno, pues nada, ya llegará un día que si cambiamos la mayoría, pues se aplicará otra norma, ¿no? Pero hay que cumplir las normas, porque si no, estamos en la selva, que también hay normas en la selva, ¿no? Bueno, no sé si he contestado un poco la pregunta. Gracias, gracias. Y gracias. Muy bien, pues le cedemos la palabra a María Elena. Buenos días, muchas gracias, profesor. Excelente su Gracias. presentación, muy clara. Sí, usted habla de idiotez y creo que es símil a hablar de irracionalidad. Acá nosotros en Argentina, que Lucas también tenemos muchas leyes absolutamente irracionales, contradictorias, inconstitucionales, pero digamos se aplican con la fuerza de la ley. Entonces, digamos, acá la cuestión es que la paz tiene que ser interior, porque en lo Claro, demás es la guerra. sí, Entonces, claro, y bueno, quizás algunos saben, acá se han armado grupos de padres contra la ideología de género por la imposición a los niños desde, por ejemplo, desde ya. pequeños de la ideología, y creo que todo eso justamente va en contra de lo que sería una armonía social, porque es esto que usted habla un poco, o tiranías, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí, no sé si usted está de acuerdo que idiotez y racionalidad son lo mismo, y que a veces la lucha, digamos, una lucha, lógico, siempre en el clima del respeto a los demás, pero forma parte de una responsabilidad también cívica, ¿no? Ujú. Porque de lo contrario, lo que avanza son justamente los que no encuentran ningún opositor enfrente en la destrucción social, en definitiva. Y otra cuestión que, disculpe que lo
¿no? Mm, Es que acá muchas veces la cuestión de los discursos de odio es complicado porque se le aplica discurso de odio simplemente al que puede decir, digamos, que el matrimonio es entre varón y mujer, ¿no? Porque hay mucha discusión en esas cuestiones, o se persigue a nivel académico a las personas que están en el feminismo, la diferencia sexual. Entonces, y se los excluye, etcétera. Entonces, por eso le digo que la cuestión del término discurso de odio no tiene un solo significado, ¿no? Es un mm, poco complejo, ¿verdad? Nada más. sí, sí. Sí, muchas gracias por estas preguntas y observaciones. A ver, yendo un poco por orden, yo creo que, este concepto de idiotez, ¿no?, al que yo me hacía referencia, sí que hay una acepción de esta idea que sí que sería la irracionalidad. No pensar y entonces pues ya, ¿no? Por ejemplo, en conductas, no sé, muy, bueno, sin ninguna reflexión. Por ejemplo, ir a tirar la basura y dejarla fuera del contenedor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es algo irracional, ¿no? Pero a veces también la idiotez, para mí, significa que hay grupos organizados que pretenden la subversión. Por ejemplo, aquí donde yo vivo tenemos carreteras que están todas llenas de grafitis, todas. ¿No? Los grafiteros, por ejemplo. Claro, pensar que el grafitero no tiene una ideología detrás, no tiene, digamos, es decir, no es una cosa banal, está pensado esto. El concepto mismo de arte urbano, ¿qué significa arte urbano? Significa que yo puedo, digamos, pintar no sé, en la fachada del ayuntamiento porque es un edificio público, ¿no? Bueno, lo haré porque quiero subvertir algo. Es decir, que creo que también hay elementos de esta, digamos, idiotez política que son voluntarios. O sea, uno se declara antisistema, por ejemplo, ¿no? Y entonces también, pues, bueno, hay que luchar, porque si no el sistema no se puede mantener. El problema muchas veces es que no sabemos cuál es el sistema, o es un sistema confuso, ¿no? Porque yo creo que sí que vivimos en una gran confusión y entonces tampoco sabemos muy bien qué es lo que hemos de defender, ¿no? Porque quizás si supiésemos mejor lo que hemos de defender, pues lucharíamos contra determinadas conductas incívicas, ¿no? Ahora, muchas veces no lo sabemos y, por ejemplo, yo veo que esto es muy compartido en muchos lugares del mundo, la corrupción, ¿no? También podría ser un acto de idiotez políticamente, oiga, usted, ¿no? Y esto es algo que es racional, ¿no? La gente es decir, que incluso para robar hay que organizarse, ¿no? ¿No? O sea, que los malos, ¿no? También, ¿no? Se tienen que organizar porque a veces no sabes cómo se hace. Oiga, ¿qué hay que hacer para robar? No sé, ¿no? Hay que estudiar, ¿no? No sé, para hacer cosas mal, ¿no? O sea, es que es verdad, o sea, esto, no sé. Entonces, claro, hay una parte de irracionalidad que yo creo que es cierta, pero también hay otra parte que quizá sería más organizada, ¿no? Y que muchas veces no sabemos muy bien mm, cómo tratarla. Y es lo de la banalidad del mal, es la banalidad del mal. O sea, es un tema grave para mí esto, ¿no? Bueno, y luego lo del discurso del odio, yo lo enfoco, el concepto del discurso del odio es un concepto muy jurídico, elaborado por los tribunales, a partir de que se reconoce que hay unas minorías que necesitan protección. Entonces, claro, ¿cuáles son estas minorías? Las tiene que definir o el legislador o un juez, ¿no? Y ahí es donde se aplica el discurso del odio. El discurso del odio no es todo odio. O sea, uno puede odiar y ya estaría suficientemente mal, ¿no? Porque ya sería moralmente algo reprobable. Pero aparte de esto, está el tema del discurso del odio como algo que yo lo concreto más en términos jurídicos, ¿no? Entonces, tiene que haber una minoría reconocida como tal y que se considera que, bueno, a través del discurso de alguien, ¿no? Pues se ha vulnerado su estatus de minoría, digamos.
Entonces, no, tampoco toda minoría es víctima de este recurso, de este discurso del odio. Tiene que haber un reconocimiento de esas minorías. ¿Cuáles son esas minorías? Son minorías raciales, minorías en opciones vitales determinadas, y estas son las que se entiende jurídicamente, ¿no? Que necesitan más protección. ¿Por qué? Porque si no, no se les respeta, digamos, su existencia. Este es el planteamiento. Con lo cual yo diría, el discurso del odio no es todo odio que se expresa. El discurso del odio es un concepto jurídico que se ha desarrollado pues, bastante jurisprudencialmente en nuestras sociedades a partir de que hay leyes o tratados que reconocen minorías, ¿no? Este sería un poco el tema. Muy bien, ¿Eh? muchas gracias. Ahora puede preguntar Ernesto Sánchez. ¿Ernesto está por ahí? Bueno, No, pues está como en Perdón, ¿me negro. sí, escuchan? ahora sí. Sí. Ok, Sí, sí, gracias. Es básicamente en su propuesta de lenguaje, yo coincido con usted totalmente y recientemente en la materia de liderazgo personalista, Ujú. yo he propuesto el concepto de utilizar un lenguaje personalista, porque si bien es cierto que no se identifica o es un idioma, una estructura gramatical distinta, sí es importante que en todos los autores del personalismo se utilice ese lenguaje. Yo he acuñado el lenguaje personalista como una propuesta para aplicarlo en la comunidad, en las empresas, en nuestro hacer diario. Entonces, para que refleje, y con esto termino, la visión del ser humano como persona, con dignidad, libertad, interioridad, relación y apertura a la trascendencia. Entonces, en mi empresa, como parte de la capacitación, he estructurado ya y propuesto el curso sobre lenguaje personalista para empezar a permear, pero sí coincido con usted y ese es mi comentario. No, muchas gracias. Me parece, Ernesto, muy interesante esto del lenguaje. Yo también estoy muy de acuerdo que, bueno, muchas veces usamos el lenguaje dominante, por decirlo así, y no sabemos muy bien, bueno, lo que quiere decir, porque como ya estamos acostumbrados, ¿no?, a usarlo. Entonces, creo que la lógica del pensamiento personalista podría llevarnos a un lenguaje un poco diferente y a poner en valor algunas expresiones. Yo, por ejemplo, en alguna charla he desarrollado la idea de que la política es una actividad espiritual. Claro, casi me linchan, digamos, porque claro, me dice, ¿usted qué dice? ¿No? Está loco, ¿no? Pero yo creo que sí. Otra cosa es lo que vemos en la vida real, claro, ¿no? Pero yo creo que sí, que la política es una actividad espiritual y trascendente, ¿no? Pero claro, en el contexto de nuestras sociedades, si vas por la vida, ¿no? Dices, no, oiga, es que usted no es nada espiritual, ¿eh? Dice, no, claro, si me dedico a robar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo voy a ser espiritual? Entonces, es complicado, ¿no? Porque el contexto tampoco nos ayuda. Pero estoy convencido de que se necesita un lenguaje nuevo. Y es, por ejemplo, cuando Mounier habla de la revolución, ¿no?, personalista y comunitaria. Bueno, hay que definir los conceptos, qué es una revolución. Claro, no es en plan Pancho Villa, ¿no? Es que, Mm, claro, uno se piensa que... correcto. No, claro, o sea, bueno, a veces es un poco esta bajo nivel, ¿no?, que hay en el discurso público, ¿no? Pero sí, sí, yo, bueno, comparto con usted y además le animo a que desarrolle esto del lenguaje, me parece muy importante. Sí, de hecho lo estoy considerando para continuar los estudios de doctorado en la Universidad Anáhuac aquí en México, como parte de la propuesta que estoy llevando por experiencia Muy personal bien. en la empresa. Gracias. Gracias, gracias a usted. muy bien. Bueno, pues Selene puede preguntar. Gracias. No sé si se me escucha. Sí, sí, yo sí. Ok, gracias. Bueno, más que una pregunta es como un comentario. Me llama la atención y me parece interesante la coincidencia de lo que he escuchado ahora del doctor.
con un trabajo que estuve realizando sobre la teoría de la participación de Carol Wojtyła. Ujú, Y entonces la conclusión al final es más o menos la misma, que el amor es la forma, ¿no? Eh, sí, pero quería como poner a consideración que justo al hacer este trabajo, hice una comparación con la teoría del sentido de comunidad de la psicología social y comunitaria. Y ahora que usted mencionaba estas como características que son importantes, la autoestima, la calidad humana y demás, me pareció llamativa la coincidencia con lo que está proponiendo la teoría del sentido de comunidad de Macmillan y Chavis, donde ellos dicen como elementos para promover este sentido de comunidad, la pertenencia, la influencia, la integración y la satisfacción de necesidades y la conexión emocional compartida. Que justo sí. Es me lo parece que mismo, es casi lo está mismo. diciendo lo mismo Sí, sí, y lo sí. está diciendo, bueno, lo interesante también de esto es que ellos pues hacen experimentos en los que se prueba empíricamente, digamos, la utilidad de esto. Entonces, siendo que se generan estas condiciones de sentido de comunidad y de participación de las personas, pero bajo la mirada del otro como tal, realmente el otro, es que Ujú, se puede dar pues esta orientación hacia pues una participación más, pues sí, comunitaria, más ciudadana, una visión más ética de mi rol dentro de una comunidad o dentro de un grupo de personas. Entonces solo quería como comentarle que me ha parecido interesante esta coincidencia entre muchas cosas y le agradezco por lo que me deja pensando. Pues muchas gracias. No, la verdad es que, claro, lo que yo he intentado desarrollar no deja de ser una reflexión, por decirlo así, comunitarista, ¿no? Dentro de la lógica esta que usted dice. Entonces sí que comparto esta perspectiva, sí. Claro, aquí también hay críticas que se le pueden hacer a un comunitarismo muy extremo, a lo mejor, ¿no? Que despersonaliza mucho, lo que sea. ¿No? Es complicado. Yo creo que la virtud que tiene este personalismo comunitario es que se trataría de buscar el término medio, ¿no? Entre el desarrollo de la persona y la pertenencia a una comunidad que determina la persona. Entonces, bueno, como todo en la vida, pues encontrar, ¿no? Un término medio, es decir, una comunidad que deje sin vida a la persona tampoco tiene sentido, porque, es decir, hay que encontrar estos dos niveles, ¿no? Y me parece importante, bueno, como siempre, la ponderación y, ¿no? Encontrar, pues esto, el término medio, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y luego también el tema del amor, yo recuerdo por toda la época de Juan Pablo II, bueno, la civilización del amor, ¿no? Que me parece muy importante y muy bonita, ¿no? Sí, esto es una expresión que yo creo que, bueno, claro, uno a veces aparece, como se dice vulgarmente, cursi, ¿no? O así, ¿no? El amor y tal, ¿no? Oye, no, pero es que no es de broma, o sea, es en serio esto, ¿no? Ya es tan en serio que ya llevamos no sé cuántos siglos hablando de esto. Ya los clásicos hablaban de esto, ya se hablaba en otras épocas. No es un invento de ahora todo esto. O sea que llevamos 25 siglos hablando de lo mismo. Entonces, bueno, el amor es un vínculo profundo, obviamente, entre las personas para generar comunidad, ¿no? Y bueno, ahí estaría la idea de la familia y todas estas cosas, y luego vemos cómo funciona en la realidad de la vida, ¿no? Pero bueno, no nos hemos de desanimar, ¿no? No sé quién decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. La teoría es buena, ¿no? Luego en la vida real a veces, pues las cosas son, ¿no? Un poquito peores, pero bueno, no hay que desanimarse, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que ir por esta vía. Sí, yo Sí, creo sí, que el carácter social, cuando se ve aislado del ser persona, es cuando claro, tenemos justo claro, un problema, porque me parece que es, pues, un elemento integral de la persona, o sea, está ahí claro, y además claro. integrador. Y tenemos ya, ¿no? La experiencia de todo el comunismo real, esto que llamaban el socialismo real, ¿no? Aquello que destruía a la persona, le dejaba sin, ¿no? Entonces, como ya sabemos lo que no se puede hacer para ir bien, por lo menos que aprendamos de la experiencia, ¿no? Pero bueno, hemos de encontrar un sistema que potencie la comunidad y la persona al mismo tiempo, ¿no?
Y esto debe ser difícil, porque si fuese muy fácil ya se habría conseguido, ¿no? Pero bueno, nosotros como nos dedicamos de entrada a la teoría, ¿no? Pues la teoría está clara. Luego, no sé, en la vida real, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pero bueno, yo creo que la teoría está bien. La teoría está bien. En fin, gracias, ¿eh? Gracias. Muy bien, bueno, para ir finalizando, vamos a dar paso a estas dos últimas preguntas online y luego terminamos con la pregunta de nuestro amigo Máximo, que está aquí presente. Vale. Así que le cedo la palabra a Luis Ferreiro, que además es presidente del Instituto Emmanuel Monnier España, así que tenemos aquí a los dos presidentes del Instituto Monnier, bueno, uno Cataluña, otro España. Muchas gracias por asistir, Luis. Gracias a ti, gracias Joan. Te he escuchado con Gracias. atención, a pesar de que estamos aquí en Sevilla a Sevilla. 42 grados a la sombra. Qué O sea, barbaridad. no estamos mal. Apunta- Y una temperatura que no es para hacer la revolución y casi ni para pensar. Nada, para nada. Bueno, pero entonces lo que sí he podido entender, ¿no? Comparto tu preocupación porque es bueno, algo que sentimos en muchos sitios, pero tengo una inquietud, ¿no? La inquietud de si esta demanda de civismo, que es lógica y que es moral, que es necesario hacer, ¿no? No está también acompañada, ¿eh? No caemos también en esto un poco en ese espíritu burgués que lo quiere todo, ¿eh? para, para el mayor bienestar propio, ¿eh? Sin indagar en las causas profundas que producen todo ese incivismo. Y además, ¿qué es ese incivismo? ¿No? Incivismo es asistir impunemente, asistir pasivamente al desorden actual, ¿no? Esa es otra palabra que Mounier ponía antes que todo intento de fundamentación, ¿no? Lo que tenemos que ver es hacer la crítica de lo que desfundamenta a la comunidad humana, ¿eh? Y son cargas de profundidad las que lo destruyen. Desde un sistema económico que eh, no tiene piedad, ¿no? Desde un predominio pues, de unos medios de comunicación que difunden doctrinas, valores, etcétera, que, bueno, pues que encarnamos acríticamente, ¿no? Desde un sistema militarista que te impone ahora que tienes que tener, cada país tiene que dedicar el 5% al armamento. Dios, ¿no? Y aquí en Sevilla estos días, a partir de mañana, comienza una conferencia para la financiación del desarrollo del tercer mundo, de los países más pobres. No sé exactamente cuál es el título, ¿no? Bueno, si piden un 5% para esto, no es incívico pedir ese 5% cuando no se llega ni al 0,3% de colaboración solidaria con los países más empobrecidos. No habrá que ver, bueno, yo veo que es lógico, incluso asusta, ¿no? Mete miedo la descomposición social, ¿no? El incivismo que se ha desarrollado en, no sé, yo por el conocimiento que tengo de países de América, pues no sé cómo diríamos, en Perú son pueblos jóvenes, ¿no? En otros sitios, las favelas, etcétera, etcétera, donde parece que ahí no puede entrar ni la policía ni nadie, ¿no? O sea, que es un sistema aparentemente anticivilizatorio, pero que es también una reacción de las masas, ¿no? De la gente marginada a un sistema que lo margina, ¿eh? Entonces, hay que ver también el origen de esto, ¿no? Las razones de por qué se vuelve incívico y anticomunitario la sociedad, ¿no? Y en cambio no nos parece pues que Trump esté mandando a todos los inmigrantes fuera, eso no es incívico, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y hacer una crítica profunda, ¿eh? de todo lo que lleva a una descomposición social que lleva siglos produciéndose. No es de ahora, lleva siglos. Y el problema del personalismo ante esto y de fundamentar esto es que también tiene que reaccionar fuertemente contra esos poderes, ese poderío, ¿no? El poder en el personalismo es una palabra bendita, ¿eh? Pero el poderío
la palabra maldita. El poderío de los que no tienen un poder compartido, eso es el enemigo. Entonces, pues claro, difícilmente podemos, esto es como el telar de Penélope, ¿no? El personalismo puede estar construyendo de día ese telar y de noche te lo está deshaciendo pues la televisión, los grupos, ¿no? Que detentan el poder y que transmiten unos valores y bueno, unos antivalores, ¿no? Y combaten a los verdaderos valores. Entonces esto pues requiere una organización muy fuerte y un sentido crítico muy profundo. Bueno, era un comentario solo. Sí, 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 sí. No, Luis, muchas gracias por estas reflexiones que comparto totalmente. Claro, el tema de las causas, pues claro, es decir, es inevitable, ¿no? Para hacer una reflexión que lleve a algún sitio, saber cuáles son las causas, es evidente, ¿no? Las causas de esta desvinculación de la comunidad, bueno, también la cultura del no, se ha dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde hay que poner un vertedero? En cualquier sitio, pero no al lado de mi casa, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Como reivindicación, ¿no? Y muchos temas así que son... Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay que estudiar las causas y hacer un diagnóstico bueno de las causas. Y también comparto la idea de que vivimos un desorden. Yo pienso incluso una confusión mental, o sea, y también una gran cobardía. No nos atrevemos a defender, por ejemplo, ¿no? Que el sistema económico europeo es mejor que el de China, porque no vulnera los derechos humanos de los trabajadores, por ejemplo. Pero claro, hay cosas que no se pueden decir, porque ya parece que, a ver si se enfadan o lo que sea, ¿no? Siempre estamos, ¿no? En este mundo así un poco light, todo light, ¿no? Entonces, bueno, lo de la crítica profunda me interesa mucho y si yo supiese diagnosticar todas las causas que generan incivismo, bueno, lo habría hecho. Lo que pasa es que no sé, hay tantas causas seguramente que me desbordan que no, en fin, sí, sí, quizás se puede incidir un poco más en las causas, obviamente, ¿no? Esto estoy totalmente de acuerdo. Y en el gran desorden, incluso mental, yo creo que tenemos, ¿eh? O sea, que yo creo que hay un gran interés también en que vivamos en la confusión y que es una forma de dominación todo esto. Bueno, no voy a ir a la teoría de la conspiración, ¿no? Pero sí que yo creo que hay gente que le interesa que haya confusión y que haya desorden y que viven de esto, digamos, ¿no? Y después este concepto de civismo más amplio, bueno, lo he intentado decir, o sea, el civismo para mí pues, sería todo el conjunto de valores, ¿no? Para vivir un poco en una armonía con los demás y con el mundo, no sé, sería quizá una cosa muy perfecta, ¿no? Ser profundamente cívico, ¿no? Entonces, bueno, estamos mal, he pensado algunas cosas nos podrían ayudar para estar un poquito mejor y bueno, con el tiempo a lo mejor arreglamos algo o no arreglamos nada, que también puede pasar, ¿no? Pero por lo menos habremos reflexionado, ¿no? No, no, lo de las causas me parece fundamental. Este tema de las causas, una vez estaba hablando con una profesora brasileña, ¿no? Me decía, bueno, es que en Brasil el concepto de civismo allá se entiende como imposición. O sea, usted ha de ser cívico, oiga, aquello, ¿no? Sea limpio, ¿no? Y se entiende como una imposición. Bueno, claro, es que visto desde aquí, por lo menos desde la mentalidad europea, claro, llega un momento que las cosas hay que imponerlas también y no pasa nada, ¿no? Es como los impuestos, ¿no? Oiga, no me va bien ahora, no, usted ahora le toca pagar, ¿no? O sea, no te preguntan, ¿no? Determinadas cosas. Hay un momento que ya no te preguntan. Y que esto forma parte también de una organización cívica, ¿no? Es decir, también esto, ¿no? Y el Estado de Derecho y estas cosas, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Ahora, lo que está claro es que, digamos, no estamos bien. O sea, esto es evidente, no estamos bien. Seguramente nunca hemos estado bien. Y al mismo tiempo llevamos siglos reflexionando sobre cómo mejorar, ¿no? Mejorar la humanidad, mejorar, y no sé si haremos, es decir,
igual vendrán nuevas generaciones y se encontrarán que está todo por hacer. Esto también es una cosa que a veces me atormenta un poco, ¿no? Es decir, ¿no? Vendrán nuevas generaciones y dirán, ostras, tú, qué incívico que es todo, ¿no? Qué mal todo y a lo mejor no habremos sabido arreglar. Y también me preocupa mucho la chulería, por ejemplo, de esto del poderío, ¿no? Que no deja de ser una actitud chulesca, ¿no? Decir, ¿no? En plan Donald Trump, ¿no? Porque a ver, del sheriff, ¿no? Yo soy el sheriff, ¿no? Y yo le aplico a usted la ley, ¿no? Y si no le meto un arancel que se va a enterar, ¿no? Entonces, claro, no me parece, sinceramente, una actitud cívica. Es un ejemplo, ¿no? De este mundo desordenado, prepotente, ¿no? Con poca armonía, vamos, me parece un desastre, no sé. Vergüenza ajena, ¿no? Digamos, me da. En fin, sí, me gustaría que poder ir trabajando estos temas y ir encontrando también las causas para que pueda tener toda una buena explicación. Bueno, esto de las causas me parece muy importante. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Habrá que trabajarlo, ¿no? Un poco entre todos ¿eh? Las causas y el lenguaje. Y entonces, también es importante el nuevo lenguaje, ¿eh? O sea, hemos de usar un nuevo lenguaje, creo yo. No el de los medios de comunicación, sino el nuestro, digamos. Que creo que también es, ¿no? Es aquella... Muy bien. ¿no? Sí, no sé, Sí, perdón. es que nos quedan Ay, escasamente ay. 5 minutos Ah, y vale, pues dos ya está. preguntas Me más. callo, me Entonces les callo, pido a pues. todos brevedad. Puede preguntar Luz Muñoz. Buenos días desde México. Hola, buenos días. Hola, buenos días. A mí me pone muy nerviosa esta parte de las minorías, cómo quieren imponer a veces, de algunas, cómo quieren imponer a las mayorías, a la comunidad en cuestión a las leyes tal vez. Y la verdad es que, pues sí, se me hace que hay un olvido porque no vienen fundamentadas muchas veces y el olvido en el sentido antropológico, que está muy olvidado, que realmente incluso en muchas ciencias, en las ciencias, en la bioética, en lo que sea, ¿no? Que hace mucha falta fundamentarlo bien, porque realmente se está impactando a la sociedad, a la comunidad y esto afecta también a la dignidad, ¿no? De la persona, pero, por ejemplo, a lo mejor estas minorías que afectan como es la maternidad, por ejemplo, por poner un ejemplo, un poquito a lo mejor la identidad de género, de todo esto de las técnicas de fecundación in vitro, todo esto que a veces lo veo guiado, no solo por un problema, sino por sentimentalismos, por emociones que no están fundamentadas. Se me hace muy importante dar seguimiento a esta parte antropológica. Se me hace que está muy olvidada y está afectando a la comunidad en todas estas tomas de decisiones y como les comento, en esta parte también, por poner un ejemplo, ¿no? Que es un poquito de lo que voy guiando en mi tesis de doctorado y también lo que es a la maternidad, no solo a la maternidad, también a la paternidad. Entonces todo esto influye porque pues la familia, la persona, la familia, el matrimonio, pues como sabemos es la base también de toda esta parte comunitaria y creo que está siendo muy afectada. Es solo pues un comentario. Sí, sí. Bueno, muy bien. No sé si Sí, quiere no, responder. sí, no, bueno, solo un minuto, una reflexión para compartir, ¿no? Claro, es complicado esto de las mayorías y minorías, un tema filosófico muy profundo y lo que sí que a mí me gustaría, desde la lógica un poco ya, bueno, humanista, ¿no? Que, bueno, hay personas que sufren por ser minorías, ¿no? Y entonces poder atender a estas personas me parecería una necesidad, ¿no? Humanitaria incluso, ¿no? Otra cosa es, como siempre hay listos en la vida, el que se aprovecha de las minorías para conseguir, ¿no? Cuotas o otras cosas. Entonces, claro, hay que también hacer una reflexión centrada de todo esto, ¿no? ¿Eh? Y luego está claro que cualquier reflexión de estas que hacemos nosotros afecta a la configuración social, esto es evidente, ¿no? Y todo lo que ha de haber es un debate, o sea, muchas veces no hay suficiente debate, creo yo, y ya damos por sentado, ¿no? Usted es una minoría, bueno, espera un momento, o tal, o sí, porque hay otras que no están reconocidas, entonces, bueno,
¿eh? Bueno, es un tema muy complejo, ¿eh? Es un tema muy complejo, pero que para mí el límite está en el amor, precisamente. O sea, el amor de decir, bueno, no puedo ser indiferente ante personas que sufren. Este es un tema muy importante. En Muy fin, bien, pues con esta última intervención finalizamos. Profesor Pérez, le agradecemos mucho su participación, igualmente a todos los que han asistido. Les deseo un feliz verano. En breve les mandaremos la grabación a toda nuestra base de datos y ya les comunicaremos a través del boletín cuándo será nuestra próxima sesión para comenzar el curso, si será en septiembre o en octubre, que todavía no lo sabemos. Así que nos despedimos y nos vemos a la vuelta. muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la atención y por soportar esta conferencia en estas condiciones de un verano intenso, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Creo que era un Muy buenas comportamiento bastante tardes. cívico el que hemos tenido. Gracias. Sí, lo hemos hecho todo muy cívico, ¿eh? Lo hemos hecho todo muy bien. Sí, sí. Bueno, pues nada, muchas Vale. gracias a todos. Nos vemos a la vuelta de Gracias. las Saludos a vacaciones. todos, saludos. Gracias. Hasta Adiós. luego.